dólar MEP, claro que el blue va con cierto retraso, ¿no? Entonces cuando sube el MEP después el blue tarda ahí en subir. Y eso que es principio de mes, ¿no? Estacionalmente siempre principio de mes se necesitan pesos para el pago de sueldos por la caída de la actividad económica, por la recesión. Vamos a ver qué pasa, una luz roja que se enciende en el gabinete económico ante esto. Bien, veremos qué sigue ocurriendo con el tema del dólar a partir del nuevo escenario que se genera a partir de hoy. Ahora vamos a meternos en algunos números financieros de la mano de Ramiro Tosi, que ya está en línea. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Fernando y Mariano, ¿cómo están? Bueno, ¿qué pasó con el tema de la deuda? ¿Qué pasó con el tema de la licitación? Sobre todo con el panorama que enfrentan los mercados para los próximos días, estos números que ponen al dólar en una situación de bastante calma, se espera que haya una oferta de dólares. Bueno, puede haber también, como contaba Mariano hace un rato, una oferta de dólares de muchas posiciones desarmadas con la necesidad de cubrir obligaciones impositivas. Esto nos puede traer más pesos todavía al mercado. ¿Qué pasó con la licitación de la semana pasada y qué puede pasar en los próximos días? Bueno, ahí efectivamente, Fernando, la semana pasada fue la última licitación de la Secretaría de Finanzas de un mes, si querés, que era bastante fácil o manejable porque tenía vencimientos por 4,4 billones de pesos, con lo cual, digamos, después las operaciones que se hicieron al principio de año no era tan desafiante y se hizo la licitación y te diría, el dato más interesante de la licitación tiene que ver con que por primera vez se ofreció una LECAP, estos títulos de deuda que emite el gobierno con capitalización de intereses, a agosto del 2025. Entonces un poco la expectativa era ver qué tasa finalmente exigía el mercado y qué tasa finalmente el gobierno iba a convalidar. Bueno, y si uno mira ese billón de pesos que decidió tomar la Secretaría de Finanzas, ves que se tomó a una tasa del casi 58% anual, que si vos mirás respecto al último dato que tenemos publicado de la expectativa de las consultoras de inflación 12 meses vista, o sea, de acá al año que viene, andaba alrededor del 44%. Quiere decir que el gobierno de alguna manera reconoció una tasa de inflación bastante más alta que incluso la que están pronosticando, digamos, la mayoría de los analistas en orden a tomar pesos un poco más largo. Y ahora, ya entrado en septiembre, como decías vos, este sí que es un mes un poco más, te diría, el más exigente de lo que queda del año para la Ahora, Secretaría de Finanzas. allí, Ramiro, antes de llegar a septiembre, me gustaría ahí hacer doble clic en esto. ¿Qué pasó en agosto? Hay 1 billón de pesos que ya se colocó a tasa fija, a una tasa del 58% y a un año de plazo. Esto, desde luego, ahí el gobierno saca pecho diciendo, bueno, hacía mucho que no se conseguía colocar deuda en estas condiciones. Eso es real. Eso es real, pero la proporción, si vos mirás de cuánto se está colocando a largo plazo, Sí. es muy poco. De hecho, el gobierno también ofreció en esta licitación bonos ajustables por inflación, los famosos BONSER, y bonos que ajustan por la variación del tipo de cambio, dólar link, y en ambas licitaciones quedó desierto, con lo cual no hubo ofertas ni hubo interés en el mercado de ese tipo de instrumentos. Ahora, a la vez también esto podría ser, dado que el monto que se colocó es pequeño, es meritorio haberlo colocado, pero digamos, ese monto tan pequeño puede obedecer a bancos estatales digamos, y algunos inversores institucionales que son del propio sector público. ¿No también podría darse eso? Sí, por eso te decía que por ahí lo que vamos a tener que prestar atención ahora, este mes de septiembre, es que ahora en septiembre el gobierno va a enfrentar la mayor cantidad de vencimientos de lo que queda del año, porque vencen algo así como 14 billones de pesos y los tiene que renovar en 2 licitaciones donde más o menos le vence lo mismo, 7 y 7. La primera la vamos a tener la semana que viene, el gobierno va a anunciar los instrumentos el lunes y la licitación va a ser el miércoles, y la otra ya más cercano al fin de mes. Entonces ahí sí, como decía vos, Fernando, vamos a ver realmente qué apetito hay y qué preferencias tiene el mercado respecto a qué instrumentos le va a renovar al gobierno y a qué plazo, sobre todo. Porque el tema es ahí, ¿no? Si puede llegar a haber algún tipo, algún porcentaje mínimo de traspaso al dólar, ¿no? De dolarizarse ese porcentaje de los 14 billones de pesos en total que vencen del ECAP.
Bueno, o lo otro que podría pasar, Mariano, que es un poco lo que vos decías en la introducción, es que justamente como este es un mes donde tanto las empresas como los particulares, sobre todo, tienen que pagar los anticipos o la liquidación de bienes personales, bueno, quizás parte de los pesos que vencen no se renueven y vayan a atender esas obligaciones tributarias. Si vos mirás la apertura de hoy te diría que es un día muy especial porque tenemos el feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos, con lo cual no tenés dólar contado con liquidación y lo que vas a ver son operaciones de dólar MEP, si querés, tratando de anticipar lo que va a ser la jornada de mañana. Así que ahí veremos si este dólar, que hoy empezó un poco más alto que el cierre del viernes, realmente, si querés, es un precio de referencia para el resto de la semana o es el que hoy quiere ya tener cubierto el valor de la compra y está dispuesto a pagar un poco más por las dudas, digamos, antes de conocer el valor mañana. Bien, recordame entonces por qué septiembre es tan especial y cuál es la diferencia con los meses que van a seguir. Digamos, septiembre va a tener vencimientos mucho más abultados de lo que vienen los 3 meses posteriores que le quedan al año. Exacto, porque ahí se dio una concentración de vencimientos por títulos que ya vencían antes, digamos, sobre todo bonceres y bonos duales de la gestión anterior, más estos títulos de corto plazo que estuvo colocando el propio gobierno, ¿no? Que son una letra que vence el 13 de septiembre y la otra que vence el 30 de septiembre. Esas son LECAPs que colocó este gobierno, que fue engrosando, digamos, el monto de vencimiento y por eso ahora el resto de los meses te quedan vencimientos de 6, 7 billones de pesos. Bueno, este septiembre te quedó en una torre, digamos, bastante más alta que de acá a fin de año. Bien, Ramiro, ¿qué va a pasar con los números fiscales de septiembre, tomando en cuenta todo lo que se viene? La baja del impuesto país, la baja de la recaudación a cuenta que tenía el gobierno nacional por IVA y ganancias, y por otro lado también todos los ingresos vinculados al blanqueo. El gobierno, algunos dicen, está cambiando un flujo por un stock, digamos, está cambiando una recaudación permanente que tenía con impuestos que van a llegar por única vez o ingresos que van a llegar por única vez, como lo que pasa con bienes personales. ¿Qué va a pasar con el superávit fiscal en septiembre? Bueno, ahí justamente Mariano y Fernando, la clave justamente va a ser si realmente se compensa esa pérdida de recaudación del impuesto país con, por un lado, un flujo que sí ya te va a empezar a entrar de forma permanente, que es la restitución del impuesto a las ganancias, que eso empieza a impactar en la recaudación de agosto, que la vas a ver ahora, digamos, esta semana, cuando se publiquen los datos de la FIP, del resumen de recaudación. Y del otro lado tenés también este ingreso, si querés, de una única vez, que va a ser para los que pagan bienes personales. Por un lado vas a tener el que paga, digamos, sin adelantar, va a pagar menos que el año pasado, aunque obviamente como en el medio tenés la devaluación, eso te va a ayudar a que la base imponible te crezca. Pero por el otro lado, como decís vos, hay una opción para que los contribuyentes adelanten todo el pago de bienes personales hasta el 2027. Ese es un régimen especial que se llama REVIP, que lo que hace es que el contribuyente puede congelar hoy el valor de cuánto paga de bienes personales, declarando, digamos, sus activos al 31 de diciembre del 2023. Y al final del día lo que va a importar, Fernando, es si realmente para que la recaudación crezca, la economía muestra finalmente señales de recuperación, sobre todo en el lado del consumo, y eso te traiga más recursos impositivos por el lado de IVA, débitos y créditos, etcétera. Así que ahí vamos a ver cuánto como ustedes decían en notas anteriores, cuánto de este rebote intermensual que tanto pondera el gobierno, bueno, se traslada efectivamente a mayores ingresos para el fisco. Porque en septiembre lo tendrías cubierto por el tema de bienes personales. El tema entonces pasaría a ser octubre, ¿no? Sí, y después, Mariano, recordá que en diciembre, ¿no? Que siempre hablamos, parece que entre semanas acá en Argentina, y hablar diciembre parece que es hablar del 2026, pero recordemos que en diciembre vence el impuesto país como un todo, o sea, no solamente para los importadores por ese 7,5% que tienen que pagar ahora después de la reducción, sino el 30% que se aplica a la compra de servicios digitales, moneda extranjera, uso de tarjeta de crédito en el exterior, etcétera. O sea que ahí también el gobierno tiene que ya ir pensando con qué fuentes de ingresos va a sustituir esa baja del impuesto país que, recordemos, hoy por hoy es el sexto impuesto que más contribuye a los ingresos de la FIP mes a mes.
Claro, Y vas a tener muchos gastos en dólares también, ¿no? Con tarjeta, va a ser muy barato gastar en dólares con tarjeta, que ya creció mucho. En el balance cambiario del Central se ve, ¿no? Que los gastos que salió el viernes, que los gastos en dólares vienen creciendo continuamente, porque bueno, ahora la gente los paga en MEP. Exacto, y además recordá ahí, Mariano, que julio, además, como es el mes acá que en Argentina tenemos el periodo, digamos, de vacaciones, es un mes en que tradicionalmente lo que llama la balanza de turismo, o sea, cuánta gente sale del país respecto a cuántos turistas vienen a Argentina, te da negativo. Y justamente lo que mostró tanto el balance, digamos, de, si querés, de aeropuertos, como el balance cambiario, es que el gobierno, julio, le costó en términos de reservas como unos 300 millones de dólares. Bien, más allá de estos números puntuales, ¿vos crees que el gobierno va a poder sostener el superávit de acá a fin de año? Digamos que finalmente 2024 será el primer año en no sé cuánto tiempo, no quiero ni calcularlo, pero digo, el primer año que va a tener superávit tanto primario como financiero. Te diría que en términos del resultado primario, un rotundo sí, porque vos pensás que venías acumulando el 1,1% del PBI positivo hasta ahora, hasta agosto. Por más que ahora te va a caer, digamos, el tamaño del superávit primario, vas a cerrar con el superávit primario, seguramente un poco más abajo de lo que había previsto el gobierno a principio de año, estaré más cerca del 1,5%. En términos del superávit financiero, ahí yo pondría un signo de interrogación porque, de nuevo, te empiezan a vencer estas LECAPs, donde ahí empezás a registrar, digamos, el pago de intereses que no haces mes a mes, y después tenés que hacer, digamos, más pagos de deuda en lo que queda del año. Entonces ahí está un poquito, si querés, ese 0,4 que tenías hasta agosto, vamos a ver si finalmente se convierte también en un resultado positivo global a lo largo de 2024. Bien, y todo esto me imagino atado a cómo evolucione la actividad, que hoy por hoy no termina de mostrar señales demasiado positivas, o sea, sigue creciendo así de manera heterogénea, digamos, con mucha intensidad en lo que hace al campo, con mucha intensidad en lo que hace a minería, por ejemplo, pero después las tres grandes patas del empleo, comercio, industria, construcción, todavía la recuperación sigue en veremos. Exacto, y recordá ahí, Fernando, que por más que esos sectores en el margen te contribuyen positivamente a la recaudación porque pagan derecho de exportación, por el otro lado, como decías vos, los impuestos que más peso tienen, que son básicamente IVA, débitos y créditos, son muy dependientes del nivel de actividad general de la economía. Claro. Entonces, si la economía no realmente despega a un ritmo un poco más, digamos, robusto, el que está mostrando hasta ahora, bueno, la recaudación va a siempre ir corriendo de atrás al nivel de actividad. Bien, está claro. Ramiro, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, buena semana para ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Ramiro Tosi allí dando digamos, de un poco la visión acerca de lo que puede pasar con la recaudación, que este mes de septiembre va a tener muchísimos ingredientes, muchos más de lo que tuvo en los meses anteriores.